pero a medida que vamos entrando en deterioro auditivo, estas condiciones van a ir deteriorándose. Bueno, con lo del efecto cóctel es importante también que recordemos que yo hago atención selectiva. Todos nos damos la oportunidad de ignorar o de reconocer estímulos. Yo siempre digo aquí, los señores tienen muy buena atención selectiva cuando ellos logran centrar su atención en un partido de fútbol y bloquean, ignoran, opacan la cantaleta, ¿sí? Entonces, eso es un don maravilloso en el sistema auditivo. Es la capacidad de ponerle atención realmente a lo que a mí me interesa. Pero cuando tenemos pérdida de audición, esta atención selectiva, esta condición de binauralidad se va deteriorando. Bueno, muchos procesos, recuerden la primera diapositiva, se caracterizan con una parte anatómica. Muchos procesos. Los procesos de integración y de codificación ya no son tan periféricos, ya son más centrales. Todos los procesos que son de presencia, de sonido, que son de percepción, están más periféricos. Vamos a hablar de todo el trabajo que tienen que hacer el tímpano, los huesecillos, la cóclea. Bueno, esto es muy importante que lo tengan claro para que cuando entremos a enmascaramiento, entendamos el proceso fisiológico del enmascaramiento. Entonces, enmascarar no tiene una base de una técnica. Enmascarar es un proceso fisiológico que hace cualquier sistema. El sistema visual, el sistema táctil, el sistema gustativo, todos hacen un proceso de enmascarar y es de opacar un estímulo con otro. Eso es un proceso fisiológico. A nivel auditivo, cuando usamos el proceso, no es más sino para lograr reducir o eliminar alguna percepción de sonido. Esto es un proceso complejo que empieza desde la parte periférica hasta la parte central. Por eso, cuando vayamos a la técnica, tenemos que entender fisiológicamente cómo se está dando el proceso para saber técnicamente qué es lo que yo tengo que hacer. Por eso no es lógico que si yo estoy evaluando auditivamente y tuve que enmascarar, hacer la técnica en la audiometría, se me olvide que debería hacerlo en la logoaudiometría. Porque si yo tengo claro que el proceso fisiológico está empezando desde lo más básico hasta lo central, entonces voy a tener claridad cómo tengo que actuar. Entonces, para resumir, enmascarar no es una manera de quitar el ruido, no, pero sí de reducirlo. Ustedes lo ven día a día. Se enmascara cuando alguien está hablando muy duro, pero ustedes quieren ponerle atención a la doctora Ana Karine, entonces bloquean, hacen disminución, hacen proceso de reducción, porque ustedes tienen el potencial del proceso fisiológico. Sus estructuras anatómicas están bien, luego no van a tener ninguna dificultad. Espero que esté siendo lo suficientemente clara. Bueno, entonces, ¿cómo se produce el proceso fisiológico? Vamos a imaginarnos esto. Tenemos el oído que va a estar expuesto
ni siquiera 2 o 3 o 4, sino que si usted está en la calle, usted puede estar expuesto a 8, 10, 15 sonidos. Y es muy posible que uno de esos sonidos no le permita poder percibir con claridad los demás. Si yo salgo con ustedes y me paro en la esquina de la universidad y pasa una ambulancia, el sonido de esa sirena no va a permitir que ustedes logren entender lo que yo estoy diciendo. ¿Sí? Eso lo que hizo fue generar un proceso que opacó la posibilidad de mi oído de analizar la percepción sonora. Entonces el enmascaramiento es un efecto que permite que cuando hay dos sonidos con diferente intensidad, siempre el que tiene mayor intensidad va a opacar el que tiene menor intensidad. O dicho como está en la diapositiva, siempre un sonido más débil no será audible en presencia de uno más fuerte. ¿Sí? El cerebro y todo el sistema se va a excitar con el que tenga mayor intensidad. Ese es el proceso como tal. Ahora, dentro de ese proceso fisiológico, hay varias clases de enmascaramiento. Bueno, aquí yo no estoy hablando de técnicas, estoy hablando del proceso como tal. Se dice en la literatura que tenemos un enmascaramiento directo y es cuando la sensibilidad auditiva cambia, se minimiza después que termina un sonido. Bueno, cómo el sistema trata de mantenerse alerta ante una estimulación que viene fluctuando en tiempos y en intensidad. Bueno, esto es importante tenerlo en cuenta porque el factor tiempo hace que mis procesos fisiológicos auditivos también cambien. No va a vibrar igual el tímpano con presión sonora de 10 decibeles que con presión sonora de 80 decibeles. Y si a eso le sumo que también tenemos distribución tonotópica, es decir, que mi sistema se especializa en tener reconocimientos especializados por rangos frecuenciales, pues miren cuán más especializado es el proceso auditivo. Tiempo, frecuencia e intensidad. Entonces, en este, básicamente estamos hablando de una reducción después de que termina un estímulo sonoro. Hablamos que se dan habla, música y sonidos ambientales que están cambiando. Ustedes todo el tiempo están haciendo proceso fisiológico de enmascaramiento cuando están cambiando de ambientes y en esos ambientes hay habla o hay una señal de interés. Se habla del enmascaramiento sonoro. El enmascaramiento sonoro puede tener énfasis en lo que tiene que ver con los tiempos en que los estímulos llegan al sistema auditivo. O podemos tener enmascaramiento sonoro frecuencial, que se conoce como espectral o simultáneo. Y es cuando yo tengo en simultánea dos estímulos frecuenciales donde me compromete el reconocimiento de uno porque hay presencia de un segundo. Bueno, esto me sirve para que recordemos lo que hablamos de binauralidad, de atención selectiva, que es lo que hacemos absolutamente todo el tiempo.
Su sistema todo el tiempo va funcionando en estos análisis temporales frecuenciales. Esto no es consciente. O sea, usted no puede decir, voy a hacer que mi sistema auditivo le ponga más cuidado a las frecuencias agudas y voy a pedirle que sea más atento y voy a ser consciente de intensidades que llegan a 5, 15 o 30 decibeles. No, esto es un proceso que usted no puede manejar o controlar. Está ahí. Lo que tenemos que hacer es entenderlo para saber en la clínica cómo vamos a funcionar con estos procesos. Entonces, en esas clases de enmascaramiento, tenemos en el temporal uno que se llama post-enmascaramiento y otro que se llama pre-enmascaramiento. En uno o en el otro, usted se prepara con todo el sistema. Entonces, en el post-enmascaramiento va a llegar primero un tono de mayor amplitud, de mayor intensidad que el segundo, donde va a quedar opacado. Y el preenmascaramiento es cuando llega primero, por ejemplo, la voz muy suave y después llega el sonido fuerte y enmascara por tener mayor intensidad. Pareciera algo muy tonto, pero uno implica un proceso de la vía auditiva diferente al segundo. Uno implica una reacción fisiológica diferente que al segundo. Y eso hace que funcione las habilidades y los análisis auditivos también de forma diferente. ¿Sí? Para muchas personas con pérdida auditiva, el posenmascaramiento es crítico porque no logran ante intensidades altas o de mayor amplitud, como dice el texto, que logren identificar algo que viene de menor fuerza. Simplemente no está en su cerebro. Para ustedes que tienen audición normal, sí está. Ustedes están en, no sé, en una fiesta y llegó el novio y las llamó. Ustedes por allá escucharon, ¡ah! No, llegó el novio. ¿Sí? Y lo logran identificar y hacer todos estos procesos temporales, pero cuando hay una pérdida de audición, esto se afecta. No es posible que yo piense que una pérdida de audición no va a impactar procesos fisiológicos. Y tenemos el enmascaramiento frecuencial, que es cuando, ya lo decíamos anteriormente, llegan en simultánea dos frecuencias a eh, la misma estimulación, nivel, y hay que tratar de mirar cuál es cuál. Bueno, entonces, dentro del proceso fisiológico, todos tenemos umbrales. Umbral, aunque se refiere a un vocablo clínico, fisiológicamente es el nivel más bajo donde yo puedo reaccionar a algo. Hay umbral de dolor, hay umbral auditivo, hay umbral térmico, todos tienen un umbral, es decir, un nivel mínimo donde se puede percibir un estímulo. En este caso, cuando hablamos del umbral de enmascaramiento, es el nivel más bajo que se puede percibir cuando me acompaña un ruido. Yo no estoy midiendo aquí nada, eso es un proceso fisiológico, donde usted le dice, están en la discoteca con el novio y el novio
le va a hablar sobre matrimonio y a usted no le importa que la rumba esté a 120 decibeles. El hombre le habló a 70 y su umbral dijo, Dios mío, me dijo matrimonio, venga, yo organizo toda mi fisiología y entendí. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, la cantidad de enmascaramiento se entiende como esa diferencia entre el umbral de el enmascaramiento y umbral sin enmascarar. ¿Qué estoy poniendo de más y qué está limpio, sin nada que contamine? Y aquí les pongo un ejemplo. Entonces dice, si hay un umbral sin enmascarar de 20 decibeles y el umbral de enmascaramiento está en 36, la cantidad de enmascaramiento fue de 16. Esa será la diferencia. Ahí hay una relación. Eso funciona con integración de los dos oídos, de la sumación de todas las habilidades auditivas que nosotros aplicamos día a día de forma automática, inconsciente. Este es un ejemplo de lo que es un efecto de enmascaramiento cuando hablamos de tiempo, ¿sí? Entonces, hay un tiempo para que se presente el enmascaramiento, hay una reacción ante la presencia del estímulo que yo quiero y el enmascaramiento, y hay una relación de cuando vamos después del enmascaramiento, ¿sí? Donde la señal puede ser inaudible y donde me quedo con finalmente el umbral que logró enmascarar. Es una representación gráfica que va con presión sonora, la presión que llega a mis oídos, un grito, el sonido de la licuadora, la calle, y el tiempo en que se produce ese proceso. Simultáneo. No hay manera que usted pueda coger y separar el habla del ruido. Todo llega juntico. Entonces, el proceso del cerebro para tratar de entender, sabiendo que vienen muchos estímulos de estimulación. Esta es otra representación donde vemos la frecuencia, la intensidad y el tiempo. Las tres variables que siempre están en nuestra cabeza porque eso es lo que maneja todo el sistema auditivo. Aquí nos está mostrando cómo un tono enmascarante hace inaudible el que debería para mí tener mayor interés. ¿Cómo se representa acá? Yo puedo tener frecuencias que son más susceptibles a ser enmascaradas. Sabemos que las frecuencias agudas tienen más facilidad para perderse que las frecuencias graves. De hecho, muchos estímulos en el entorno tienen más fuerza porque tienen más características de frecuencias graves. Entonces, en este punto, deben recordar que tenemos distribución tonotópica. Deben recordar que desde el pabellón auricular hasta la corteza hay reconocimientos especializados por frecuencia, que desde la cóclea en rampa estamos trabajando manejos de sintonización y reconocimiento frecuencial y que todas esas frecuencias tienen desde intensidades que pueden ser inaudibles hasta intensidades que pueden ser básicamente ensordecedoras y que hay un tiempo para que se den esas situaciones. Esto es el mundo sonoro. Esto es lo que llega al sistema de cada uno de ustedes.
Y todo esto es lo que genera que usted active procesos de protección como reflejos, procesos de análisis selectivo, procesos de binauralidad, procesos de enmascarar para poder ser competitivos auditivamente. Conclusión de lo que estamos analizando hasta acá. Todos los días se investiga, todos los días sale más literatura. Los últimos estudios dicen que el enmascaramiento auditivo pareciera tener un compromiso importante a nivel de psicoacústica, a nivel neural. Ya pareciera que no es solamente un proceso periférico centrado en cóclea. Y esto tiene sentido, porque si yo pensara que el proceso fisiológico de enmascarar está solamente en la cóclea, entonces, ¿cómo podría yo hablar de discriminación, que es un proceso superior en ambiente con ruido? Tiene que entenderse el proceso de enmascaramiento auditivo como un proceso en etapas coherente con la anatomía y la fisiología en cada una de las partes. Bueno, eso es claro. Quedan muchas preguntas que se siguen investigando. Desafortunadamente, la ubicación de nuestro oído no es la mejor para hacer mucha investigación. Muchas son post-mortem y esto hace que se pierdan condiciones químicas y que muchos procesos no se entiendan. Pero seguimos con más investigación. No se sabe tanto sobre el proceso fisiológico de enmascarar, todavía hay muchas preguntas, porque muchos procesos aún no son totalmente conocidos. Sabemos que es muy importante hablar de cóclea, de la sintonización que hace la membrana basilar, de la distribución tonotópica que hay, cómo ella reacciona diferente si llega a una intensidad suave, a una intensidad fuerte en un rango frecuencial de 2000 a 2300 y cómo algo importante es que hay un impacto a los laterales. Por eso cuando vayamos a ver algo en la técnica, la pregunta es, ¿yo podría enmascarar tono con tono? No, la idea es hacer una mezcla de tonos, que es lo mejor, para poder encontrar lo que realmente estoy buscando. ¿Sí? Entender que los centros auditivos superiores parece que hacen procesos de inhibición neural, que no tiene que ver exactamente con lo mismo que puede pasar en cóclea, que cada uno se ha especializado de acuerdo a su proceso fisiológico en su momento. Entonces, así las cosas, hablar del proceso fisiológico del enmascaramiento no se puede considerar ni periférico ni central. Parece que cada fase tiene una responsabilidad y que el proceso de enmascaramiento a nivel central tiene una connotación totalmente diferente a lo que es periférico. Cómo se comporta mi oído dependiendo del estímulo que llegue en sus características. Eso es una revisión rápida de lo que debería ser entender ese proceso de enmascaramiento como proceso fisiológico. Ahora vamos a tratar de integrar todo esto a lo que es el procedimiento clínico. Volvemos a recordar esto, es lo más importante de nuestro encuentro el día de hoy. No puedo olvidar que cada estructura anatómica tiene una responsabilidad, que cada estructura anatómica tiene una cohesión con sus vecinos, que en conjunto favorecen el flujo del proceso y que cada uno de ellos tiene una identificación de un proceso fisiológico. No voy a tener un impulso nervioso en la cadena de huesecillos.
No voy a tener una energía mecánica en la cóclea. Todo tiene esa correlación lógica y maravillosa para terminar en un potencial de acción que lleve un impulso nervioso hasta el cerebro. ¿Y cuál es la materia prima? ¿Con qué trabaja? Con el sonido, lo que veníamos hablando. Entonces, esto mismo lo vamos a llevar un poco al proceso clínico como tal. ¿Qué es lo más importante? Cuando yo voy a trabajar el proceso clínico, tengo que tener en mi cabeza, tatuado en mi cerebro, el efecto binaural, la unión estrecha de ambos oídos, la camaradería, el complemento para trabajar entre los dos, la sumación que hacen los dos, la integración de contenidos. Pero ¿qué pasa? A nivel clínico, esto se puede volver un problema, pero a nivel clínico, cuando yo hablo en términos de rehabilitación, yo tengo que apuntar a la binauralidad, yo tengo que apuntar a la atención selectiva. Cuando hablo de la parte clínica, tengo que entender que para mí la cantidad de energía que se pierde cuando se transmiten los sonidos, ya sea por conducto o sea por hueso, es muy importante para mi trabajo clínico. Entonces tengo que entrar a entender qué es la atenuación interaural. Hay muchas definiciones, algunas validadas por entes y agremaciones profesionales, pero en condiciones generales es una energía que se pierde cuando se transmiten los sonidos, ¿sí? Como mis dos oídos están conectados y todos se lo chismosean, todos se lo cuentan, hay un punto en el que si ese sonido es muy bajito, no va a alcanzar a hacer el izquierdo la tarea del chismoso cuando un sonido de 10 decibeles llega al oído derecho. ¿Por qué? Porque esa intensidad está solamente estimulando la vía auditiva del derecho. No alcanza a estimular la vía auditiva del izquierdo. ¿Sí? ¿Con qué tiene que ver eso? Va a sonar chistoso, pero eso tiene que ver con qué tan cabezones somos. Hay perímetros cefálicos que a medida que vamos creciendo hacen que sea más difícil hacer la tarea del chismoso de un oído al otro. Entonces la atenuación interaural va a ser esa pérdida de energía que hay de un oído al otro. Y esto es importante en la parte clínica, es lo más importante. Para mi gestión clínica y poder encontrar valores reales, esta es la terminología clave. Entender la atenuación interaural. Entonces, hay mucha literatura que habla de valores. Ustedes si hacen una revisión, se van a encontrar con que en la literatura los autores dicen, la atenuación interaural varía dependiendo de la frecuencia y de la intensidad. Eso es cierto. Nosotros tenemos mejor condición para recepcionar todo lo que viene en frecuencias graves y medias que a las agudas. Las agudas se pierden más fácil. Y para mí es más fácil que mi oído me ayude si alguien me gritó a 50 decibeles, a 60 o a 70, porque alcanza a pasar esa información al otro oído. Y el otro oído dice, oiga, mire, lo están gritando. Venga, ¿qué vamos a hacer? Nos están gritando. Entonces ustedes van a encontrar que la literatura dice, mire, la atenuación por vía aérea, o sea, todo lo que llegue por conducto, es de 40. ¿Eso qué quiere decir?
que si llegan 10 por mi oído derecho, el izquierdo no se entera. Que si llegan 20 por mi oído derecho, el izquierdo no se entera. Que si llegan 30 por mi oído derecho, el izquierdo no se entera. Pero si llegan a 40 o más, ya el otro se empieza a enterar. Entonces, si llegan 42 decibeles, hay 2 decibeles que el oído izquierdo va a alcanzar a percibir. Si llegan 45 al derecho, hay 5 que al oído izquierdo van a alcanzar a percibir. Si llegan 80, pues hay 40 que el oído izquierdo alcanza a percibir. Yo no estoy hablando de pérdida auditiva, estoy hablando en condiciones normales, ¿sí? Pero, ¿qué ocurre si hay una pérdida auditiva y llegan 50? Pues puede que el oído derecho esté enfermito, pero hay 10 que se me volaron y pasaron al otro. Y como el otro sabe que tiene que trabajar en conjunto con el derecho, así está enfermito, pues su deber ser es ayudar por la integración, por la atención, por la binauralidad de los procesos, ¿sí? Entonces, en esas diferencias yo tengo que sentarme y mirar cómo voy a lograr de verdad hacer bien un proceso clínico. Entonces, sintetizando, la literatura está diciéndonos, por vía aérea son 40 decibeles. Si yo me pongo a buscar las últimas investigaciones, dice que realmente depende de cada individuo, que podría oscilar entre 30 y 50, ¿sí? Pero ¿cómo hago yo para saber si son 30 o 50? No hay una manera confiable de sacar una normativa individual. Entonces, por lo tanto, lo único que podemos hacer es agarrarnos de los promedios, que para vía aérea serían 40 decibeles y para vía ósea sería de 0. ¿Por qué? Una cosa es lo que llega por un medio aéreo y otra cosa es lo que llega por un medio sólido. Cuando yo hablo de un medio aéreo, estoy hablando de energía que se alcanza a perder porque va justamente por aire. Pero cuando hablo de nuestros huesos, resulta que no hay atenuación, no se pierde energía. No se pierde energía porque las cócleas son hueso y están agarradas en la mastoides y todos los huesos del cráneo están comunicados. No hay forma que usted estimule en vibración y los invito a hacer el ejercicio de hacer vibrar un sólido y hacerse en un extremo de una mesa y ustedes van a sentir la vibración. Es más o menos lo que pasa con sus cócleas. No tenemos posibilidad de hacer atenuación. Por eso se dice que por vía ósea la atenuación es de 0. Bueno, y nos dice también la literatura, si usted va a aplicar técnica de enmascaramiento, técnica clínica, en logoaudiometría, tenga en cuenta si hay diferencias entre 30 y 40 en los valores que va a encontrar. Y suena lógico. ¿Por qué? Porque la logoaudiometría es una mezcla frecuencial. Cuando yo trabajo un tono puro, estoy trabajando una frecuencia. Es como si fuera la hebra de un saco. Pero cuando yo en logoaudiometría le digo al paciente casa, ese casa me está mezclando un rango frecuencial. Entonces, como yo tengo más facilidad para detectar unas frecuencias que otras, suena lógico pensar que si hay diferencias entre valores de 30 decibeles entre un oído y el otro, deba usar enmascaramiento, ¿sí?
¿Qué es lo que busca el enmascaramiento? Busca neutralizar la ayuda del mejor oído, porque el mejor oído, por condición fisiológica, va a actuar y a reaccionar ante el estímulo sonoro que llegue. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Neutralizarlo. Tengo que engañarlo. Y tan es así que nosotros de manera consciente le decimos al paciente, cuando escuche lluvia, olvídelo, no le haga caso, active el proceso de enmascaramiento inverso, no le ponga cuidado a eso, póngale cuidado al tono. Es como si fuera palabra, es como cuando usted bloquea el sonido de la fiesta y escucha lo que le dice el novio. Es eso mismo lo que vamos a hacer. Entonces, estos son los valores, resumiendo, que en la literatura nos dicen que debemos tener en cuenta para pensar en enmascarar. Si hay una diferencia mayor a 40 por vía aérea o simplemente tener en cuenta que por vía ósea no hay atenuación. Bueno, hay autores que dicen, vea, discúlpeme, pero yo quisiera que usted tuviera en cuenta que la atenuación interaural cambia de frecuencia a frecuencia. A mí no me gustaría que usted tuviera en cuenta, por ejemplo, para 125, 40, cuando el valor son 35, porque la, eh, la puntualidad, la particularidad, la exactitud puede cambiar. Hay autores que han sacado tablas de valores por frecuencia que nos dicen cómo funciona la atenuación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan acá en las agudas 4000 y 8000, Goldstein decía que era 50. ¿Eso qué quiere decir? Que si por mi oído derecho llegan 45, yo no debería preocuparme. Que si por mi oído derecho llegan 50, ahí sí ya voy a poner alerta. 55 y pasaron 55 en 4000 al otro oído. Pero como la idea es manejar valores que se estandaricen en la técnica, por eso la mayor parte de la literatura le está hablando a usted de 40. Pero si usted se va a encontrar que muchos autores le dan valores específicos de variación. Entonces, ¿cuándo yo debería pensar, si recuerdo todo lo que hemos visto, de atenuación? Entonces, cuando entre ambas vías aéreas, la del oído derecho y la del oído izquierdo, sea igual o mayor a 40 decibeles. Ahí tendría que pensar en mirar cómo neutralizo el proceso normal de ayuda que hace el mejor oído para poder encontrar realmente qué tan enfermito está el peor oído. Eso me da una lógica, y es que yo nunca voy a enmascarar el peor oído, porque necesito es neutralizar en los procesos fisiológicos normales que hace el mejor oído. Por eso, siempre enmascaro el mejor oído. Es por vía aérea, diferencia mayor o igual a 40 decibeles entre ambas vías aéreas. En vías óseas, cuando la diferencia es mayor o igual de 40 decibeles entre la vía ósea del mejor oído y la vía aérea del peor oído. Son reglas que usted la escribe en un papelito y ya las va a poder aplicar. Pero si entendió el proceso de atenuación y si entendió el proceso fisiológico,
ya va a ser mucho más fácil para usted saber cuándo tenemos que enmascarar. Diferencias de 40 decibeles de vía ósea al mejor oído y vía aérea del peor oído me da también la posibilidad que el mejor oído actúe en defensa del peor oído. Y cuando tenemos diferencias de 10 decibeles entre vías óseas y aéreas del mismo oído, ahí también nos dice que debemos aplicar técnica. Y cuando tenemos diferencias de más de 10 decibeles entre ambas vías óseas. En conclusión, para el oído bueno es muy fácil ayudarle al oído malo, sobre todo por vía ósea. Es muy fácil estimularlo para que él responda por el oído malito. Por eso si vemos y analizamos esto, uno diría que casi siempre nos va a tocar enmascarar por vía ósea. Casi siempre. ¿Por qué? Porque como todos se lo cuentan, porque la atenuación no existe, es cero, entonces la técnica va a buscar efectivamente neutralizar por hueso casi siempre, porque ellos están hablando todo el tiempo. Entonces, pensando en la técnica, vamos a tener en cuenta otras cosas que nos dice la literatura. La literatura dice, oiga, no se le olviden dos cositas cuando usted vaya a enmascarar para tratar de encontrar los valores reales. Y es que el masking del oído mejor nunca puede sobrepasar el nivel de audición del peor, o sea, del examinado, porque estaríamos generando mucho masking y no es la idea. ¿Sí? Por eso hay fórmulas matemáticas que ya las vamos a ver. Otra cosa que nos dice es, tenga en cuenta si hay efecto de oclusión, porque esto puede mejorar cuando usted hace la prueba de vía ósea, mostrar mejor respuesta. Eso es física. Si usted se tapa el conducto y habla, usted siente que su voz aumenta y es porque usted generó un taponamiento. Tenemos a veces conductos muy especiales que son muy estenóticos, muy angostos. Entonces hay que tener especial cuidado de colocar muy bien los auriculares. A veces es bueno hacer una presión hacia la nariz para abrir el conducto y poner el auricular. Y otra cosa es algo que se llama el canal colapsado y es que por la posición del trago que hace un efecto de masa, entonces cuando usted pasa el estímulo no va a obtener las mejores respuestas. Pues muchas veces hay que obligar al conducto a estar abierto. ¿Cómo? Algunos ponen una olivita. Es importante tener en cuenta. Un canal colapsado nos va a afectar frecuencias altas, específicamente 4000 hercios. Son cosas a tener en cuenta, pero cuando recordamos la anatomía, sabemos que la entrada es oído externo y él tiene que estar muy bien para que me ayude a poder hacer bien mi trabajo. Tengo que tratar de organizar lo mejor posible el tema. Entonces, técnicas para enmascaramiento, mis queridas colegas. Hay muchas, muchas. Cuando usted busca en la literatura, hay bastantes. Hay enmascaramientos que son contralaterales, hay enmascaramientos que son ipsilaterales, hay enmascaramientos con constantes, quiere decir que usted aplica un número y ya. Y hay otras que son las más usadas. No importa cuál use, lo que importa es que usted me haya entendido lo que yo le dije al comienzo, lo que es el proceso fisiológico y que me haya entendido lo que es la atenuación, cómo el enmascaramiento como proceso fisiológico está y cómo con la atenuación yo tengo que tratar de hacer un proceso
reversible para quitar la ayuda del mejor oído. Entonces, tenemos la técnica de Perfume meseta de Hood, que en el 57 se me aplicó, y últimamente otro autor ha también hecho modificaciones. Pero en esencia es lo mismo, lo vamos a mirar. Tenemos la técnica de Portman o método francés, que trabaja más con algunas constantes y fórmulas diferentes. Si yo aplico cualquiera de estas en el mismo paciente, yo debería encontrar los mismos umbrales, exactamente los mismos umbrales. La técnica no puede afectar la neutralización del proceso fisiológico. El umbral que yo encuentre debe ser el mismo. No es posible que un paciente me dé con una técnica unas características de grado y compromiso y con otra técnica me dé otras condiciones. Tiene que dar lo mismo. Si yo tengo claro todo lo que hemos venido hablando de lo que es, por ejemplo, la atenuación. Bueno, entonces vamos a revisar básicamente estas y vamos a hablar un poquito de la técnica de meseta, que es la que migró después de la de Hood. Bueno, entonces, yo lo primero que tengo que entender es que los dos oídos se hablan. Sin embargo, tengo que encontrar la respuesta mínima, el umbral mínimo de respuesta. Cuando yo hago esto y encuentro que lo que vimos de criterios de atenuación no se están cumpliendo, es cuando digo, tengo que enmascarar. Puede que usted necesite hacer enmascaramiento en una frecuencia solamente o en dos, pero aplicando ya usted va a saber. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente que en un oído tiene una audición en 0, en el derecho, y en el oído izquierdo tiene una audición de 60, si yo miro la atenuación interaural, que es 40, se pasó. Hay 20 que están entregando. Esos 20 me van a generar un problema. Entonces yo digo, perfecto, como tengo 20 que pasó, le voy a poner 10 de enmascaramiento para engañarlo. No importa que le ponga 10. Con 10 hay otros 10 que usted dejó libres. Por eso es importante entender y hacer la relación numérica. Entonces, cuando hablamos de estas técnicas, tenemos el riesgo de tener poco enmascaramiento o de tener mucho enmascaramiento. ¿Qué se considera un masking efectivo? Un masking efectivo se considera cuando logro que el oído enmascarado no tenga posibilidad de ayudarle 3 veces consecutivas al oído evaluado o malito o enfermito, sino que él me está contestando enfermito y me está contestando sus 3 veces, ¿sí? Entonces, ahí quiere decir que el mejor oído está de verdad tratándose con el enmascaramiento adecuado. Eso se llama la meseta, que es la relación de 3 valores que fueron efectivos para enmascarar y encontrar valores reales del peor oído. Entonces, aquí lo vemos en número. Entonces, yo tenía un pacientico que tenía X pérdida, le puse un masking en el mejor oído, mandé estímulo al peor oído, ¿sí? Y de pronto él me contesta por el mejor oído. Definitivamente, ahí no estamos funcionando con la técnica como debe ser. ¿Por qué?
porque estoy permitiendo que el mejor oído esté conectado con el peor. Entonces ahí esa posibilidad no está funcionando. Entonces vamos a empezar con el enmascaramiento. Cuando yo incremento, quiere decir que el oído que estoy evaluando respondió. Pero aquí, en este ejemplo, en 1, vamos a suponer que le puse masking y le puse tono. Y la persona no me respondió. Entonces yo tengo que subir el tono para tratar de encontrar su umbral. Entonces, listo. La persona respondió. Entonces yo tengo que poner más masking a ver cómo responde. Y resulta que la persona cuando puse más masking no respondió. Entonces, ¿qué me toca hacer? Subir tono. Y cuando puse el tono más altico, lo pasé, la persona contestó y yo tuve que incrementar masking. Y volví a pasar el tono. Y la persona vuelve a contestarme. No he incrementado el tono. Solo ya llevo el segundo incremento de masking. Pero contestó. Entonces me queda una posibilidad de saber que ese oído sí está respondiendo. Entonces, incremento nuevamente el masking y vuelvo y paso el tono en lo mismo. Y la persona contestó. ¿Sí? Este sería el umbral aparente. Este es el punto donde empezamos supuestamente con el umbral que había dicho inicialmente. Conclusión, el mejor oído le estaba ayudando, pero aquí ya no. Si yo digo, es que no estoy segura, yo le voy a incrementar más máximo y vuelvo y le pongo, y ya no contesta, ya perdí la secuencia y lo que hice fue sobreenmascarar. Por eso la técnica es tan sencilla y le dice, si tiene 3 consecutivos, no se preocupe. Ya el tercero usted sabe que está confirmándole el umbral real. Bueno, eso es básicamente. Esto hay que hacerlo y practicarlo con los pacientes. Ustedes lo pueden leer 1000 veces, pero si usted no tiene el paciente al frente y lo practica, no va a lograr interiorizarlo. ¿Por qué? Porque yo aquí no tengo el audiómetro para mostrarle cómo sube. Primer factor, conocer muy bien el equipo en el que va a trabajar. Segundo factor, conocer muy bien el paciente, haber hecho muy bien una anamnesis. Y tercero, puede llevar ayuda de memoria si es que se enreda en lo que es la técnica como tal, aunque con el principio de entender cuál es el mejor, cuál es el peor, qué es la atenuación y cómo funciona el proceso fisiológico, esto se vuelve sencillo. Con Portman, fíjense que aquí ya cambió el concepto de atenuación. Para Portman, la atenuación se funciona y se debe manejar con 50 decibeles. Entonces, mantiene atenuación por vía ósea, dejémosla en 0. Pero él hace algo y dice, usted tiene que hacer Weber audiométrico. El Weber audiométrico le va a ayudar para establecer el criterio de eficacia y el criterio de no repercusión. El criterio de eficacia es el más inefectivo. ¿Sí? Si yo me devuelvo, el criterio de eficacia es esto mismo. Y el de no repercusión está acá. No puedo sobreenmascarar. Bueno, dicho con otras palabras, es lo mismo y están buscando exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo se debe hacer ese Weber audiométrico? Colocar el vibrador enfrente, tomar frecuencias 500, 1000 y 2000 en una intensidad entre 30
y 40, ellos dicen que es importante que usted haya hecho acumetría vocal, saber si tuvo que gritarle al paciente o no tuvo que gritarle para poder establecer esa intensidad. Y la instrucción es la de siempre. Se le pide al paciente que si escucha el sonido en el oído izquierdo o en el derecho o en ambos con igual intensidad, que nos diga, ¿listo? ¿Con cuál? Entonces, el criterio de eficacia tiene en cuenta una fórmula. El Weber audiométrico es para que usted sepa con qué oído va a empezar a trabajar. Para que usted sepa cuál es el oído que va a enmascarar. El Weber audiométrico no sirve si usted no entiende la clínica del paciente. Si usted hace un Weber audiométrico a una persona que trae una secuela o patologías conductivas, sabemos que la resonancia aumenta y va a sentirse mejor con el peor oído. Por eso es importante establecer bien la clínica. Para aplicar la fórmula, entonces tiene el criterio de eficacia será la mínima intensidad del masking. Tienen una constante que generalmente son 15 decibeles, aunque algunos lo usan con 10, pero esta constante generalmente son 15 decibeles. Más el riné del oído del masking. ¿Qué quiere decir eso? Usted tiene que mirar cómo está vía aérea y vía ósea del mejor oído. Por ejemplo, la vía ósea del mejor oído está en 0 y la vía aérea del mejor oído está en 10. Esa diferencia es el gap, o sea, 10. Cuando yo tengo audición vía ósea y vía aérea en 0, pues el valor será 0. ¿Sí? Entonces tengo una constante y la diferencia de la vía aérea y la vía ósea del oído mejor, del que no vamos a examinar. Perdón, un momentico acá. Bueno, en el criterio de no repercusión, trabajamos con los umbrales del oído examinado. También hay una fórmula, se me quedó por fuera, pero ahora yo se las pongo para el ejercicio que vamos a hacer. Y me establece un piso y un techo. Ese piso y ese techo permite que usted se mueva como quiera. Usted puede moverse en el enmascaramiento. Por ejemplo, si me dio el criterio de eficacia en 40 y el de no repercusión me dio en 80, entre 40 y 80 usted puede subir y bajar el nivel de enmascaramiento. Aquí no se busca meseta. Simplemente aplico esa fórmula y con esa fórmula trato de buscar el umbral. Bueno, entonces ahora para el hecho que vamos a hacer, yo les voy a poner, igual esta charla se las voy a enviar y ponemos lo del criterio de no repercusión. Para ir cerrando, hay mucha literatura sobre enmascaramiento, muchísima. Ustedes van a encontrar revisiones que han hecho muchos autores y modificaciones de fórmulas de enmascaramiento. Vuelvo y digo, no es camisa de fuerza que usted use una u otra fórmula. La camisa de fuerza es que entienda el proceso fisiológico y entienda cómo funciona la atenuación. Entienda qué está pasando en el proceso auditivo como tal. Eso es lo importante. Bueno, y este sería el ejercicio a hacer con las dos fórmulas que vimos, que fue la técnica de meseta y la de Portman, que tiene criterio de eficacia y no repercusión. Entonces, para que le tomen una fotico a esto, lo puedan ir trabajando
yo ya les voy a poner lo otro y traten de aplicar. Es válido para que ustedes hagan el ejercicio, que consulten, que miren, pero es muy importante que entiendan la lógica, porque las preguntas no van a ser cómo lo encontraste, sino la pregunta que yo haría es fisiológicamente, explícame por qué lo enmascaraste, explícame qué fue lo que pasó. Bueno, alguna bibliografía y con esto terminaríamos esta parte. Entonces, a la doctora Ana Karine, si me dice cómo vamos a funcionar ahora, mientras ya les voy a enviar la presentación. Bueno, Doc, en el chat no hay preguntas en el momento. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Ok, en el chat no hay preguntas en el momento, pero este es el espacio preciso para hacerle las preguntas, las dudas que tengan a la doctora Claudia sobre la temática desarrollada el día de hoy. Traté de ser muy. Sí, algo que resaltar y pienso que algo que siempre digo a mis estudiantes es que la audiología es de estudio, de digerir la información, no solamente digamos que la parte teórica conceptual, sino se realiza ese proceso de digerir la información en el ejercicio constante, y eso usted también lo comentó anteriormente. Pero no podemos ir a un equipo, ¿verdad? No podemos ir a ejecutar una técnica tampoco si no tenemos la base conceptual clara. Sí, sí, eso es bien importante. Ahí les sugiero, ahí voy a ponerlo en una de las diapositivas que les voy a pasar. Hay un libro que hizo la Universidad Nacional de Colombia que se llama Audiología para Rayar. Inclusive lo pueden descargar y pues es importante porque él nos va a permitir ensayar y ensayar. Entonces creo que eso sería una ayuda grande. Sí. Dentro de la clase bueno, generalmente en los últimos cursos que he estado acompañando a las estudiantes, pues sí hemos trabajado con el libro y es bastante claro. Buenos días, Ani. Hola, Diana. Buenos días. Buenos días, doctora Claudia. ¿Cómo ha pasado? Diana Barcas Negras, ¿cómo está? Hola, mi Diani. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo vas? Lo mismo le digo, Doc. Bien. Tengo un ruido de fondo. Hoy estoy desde mi casa y me he movido en todas las posiciones, pero tengo un parque enfrente y hoy están haciendo una poda ahí y no he podido. No he logrado. Entonces, mis excusas si escuchan ese ruido. Doc, muy interesante tu charla. Como bien dice Ana Karine, y en su momento también a los estudiantes se le ha hecho énfasis, el tema en audiología no es de memoria, el tema no es de repetir ni de técnica solamente, sino de poder comprender lo que desde la anatomía y la fisiología explica lo que después voy a utilizar, por ejemplo, en una técnica como el enmascaramiento. Eso me pareció sumamente importante que se lo recordemos porque hacemos el énfasis sobre la anatomía y la fisiología y no siempre, no vamos a decirnos mentiras, no siempre estos son temas ricos, o sea, la anatomía y la fisiología, entender la vía auditiva, la vía vestibular, tampoco vamos a decir que es lo más sabroso, pero tampoco lo más maluco. Sí, Además que es necesario. Yo tengo acuerdo. una pregunta muy puntual. Cuando tú hablas del efecto de oclusión, en la fórmula, ya yendo más a la técnica, en la fórmula, algunos autores proponen la consideración de ese efecto de oclusión. De hecho, hay un cuadrito donde nos muestra el valor que varía para frecuencias, o sea, entre 250, 125 incluso, 125, Sí, 150 mil. Y cierto. son muy claros en decir, considérenlo para la audición normal y para la hipoacusia neurosensorial, no para la hipoacusia de conducción, porque fisiológicamente ya estaría dado, ¿cierto?
Sí. Pero yo veía ahí, o quiero también que para ellos quede claro, cuando entonces hacemos realmente esa consideración. En Portman yo no lo he visto, o sea, no he visto claramente en la fórmula de criterio de eficacia y criterio de no repercusión. Pero en la otra técnica, en la de meseta, sí. Entonces no sé hasta dónde ellos les está quedando claro que ese valor del efecto de oclusión lo vamos a considerar en la técnica, en la suma, para determinar finalmente cuál es De el valor. acuerdo, es Sí, por técnica, porque volvemos a lo mismo. Tú vas a encontrar que hay autores que inclusive no hablan de él, inclusive hay autores que te dicen nunca tome 125, otros te dicen en 250, si usted está viendo que le está dando demasiado bien, haga un factor de corrección, ¿sí? Y ajuste 10 o 15, digamos que eso depende del autor. Al final del ejercicio, lo claro es que yo tengo que entender quién es el paciente y tengo que aplicar esa clínica para que yo pueda hacer la interpretación adecuada, ¿sí? Lo que tú dices es cierto. Si la tabla a mí me ayuda porque tengo el paciente y me está dando definitivamente un valor que no es, entonces debería aplicar factores de corrección. Pero todo eso se da, Doc, es entendiendo realmente qué estoy buscando en el paciente. Uno se puede apropiar de una técnica, ¿sí? Hay gente que usa Portman y aplica todo súper bien, ¿ves? Y hay gente que definitivamente usa la de meseta. Entonces, digamos que el orden es, cójale cariño a alguna con la que se sienta seguro, pero entiéndala. Sería más o menos eso. Pero si así hay es. unas tablas, las hay, y hay gente que las usa, hay otros que no. Ahora, si yo le doy un valor numérico a eso, yo diría que en las que no te dicen usar la tabla es porque tiene factores de corrección dentro de la misma fórmula que sugieren, creería yo. Ok, Doctora, gracias, doctor. tenemos una pregunta en el chat. Lucía Álvarez nos dice, profe, ¿podría explicar nuevamente el concepto de enmascaramiento temporal? Claro, entonces, el enmascaramiento temporal tiene una característica que tiene que ver con el tiempo en el que se presenta la situación de estimulación sonora, ¿de acuerdo? Es cuando se presenta, por ejemplo, un tono suave y está cerca a un tono muy fuerte. Entonces acuérdense que ahí hablamos de dos condiciones, uno que era post-enmascaramiento y uno que era pre-enmascaramiento. ¿De qué depende uno? ¿De qué depende el otro? El post-enmascaramiento es cuando primero llega el sonido de mayor intensidad, quedando bloqueado el de menor intensidad. Y el de preenmascaramiento es cuando primero llega el suavecito y después llega el de mayor intensidad. Lo que yo les decía es que dependiendo de uno del otro, el proceso que hace nuestro sistema es diferente. Por eso, en pérdidas auditivas, estos procesos, el oído malo los va perdiendo. Por eso es que el bueno siempre trata de compensar. Entonces, a eso se refiere básicamente el temporal. En los tiempos que se presenta, ¿sí? ¿Qué llega primero? Si llega primero el suave o llega primero el fuerte. No sé si quedó entendido para la compañera. Doc dice que muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tengo el ejercicio, Doc, entonces ya sería para, no sé si te lo envío por correo o, o por el chat, como quieras. Listo. Yo pienso, Doc,
que me lo puedes enviar por correo, y si tienes el enunciado como tal de las características del paciente para poder dárselo a ellos. Ah, ok, perfecto. Entonces ya mismo lo pongo y ya lo enviamos porque no está en condición, pues, o sea, solo está como para el ejercicio, pero ya mismo. Listo. Ok, listo. Entonces, si no hay más preguntas y eso, ya me retiraría y ya te envío entonces la información. Listo, muchas gracias por apartar este tiempo para nosotros, para comentarnos todos esos aspectos importantes del margen fisiológico para posteriormente la ejecución clínica en audiología, sobre todo por venir de ti, una persona con tanta experiencia en esta área. Muchas de las audiólogas respetamos por todo el trabajo que has venido haciendo durante todos estos años. Gracias, mi doctora. Muchísimas gracias a todos por participar. Espero que en algo haya podido aportar a su crecimiento y bueno, ya mismo te envío a tu correo la información. ¿Listo? Listo. Ok, Bueno, gracias Gracias, a los profe. docentes de práctica. ok. Gracias, profe, porque fue súper clara toda la explicación. Me gustó muchísimo. Bueno, listo. Entonces, apenas nos haga llegar el caso clínico completo la doctora Claudia, se los colgaremos aquí en el canal de inducción de la práctica formativa para desarrollar y entrega a más tardar el día viernes. ¿Listo? Ya acabo de descargar la asistencia. Por favor, los que no hayan llenado el link, voy a verificar cuántas personas han mandado su respuesta. Tenemos solamente 22 respuestas y habían conectado 34 personas. Así que agradezco que puedan diligenciar el. Ani, disculpa, a mí no me sale el chat de esta reunión. ¿Será que me puedes etiquetar en un mensaje para poder diligenciar la encuesta? Listo, dale. Yo de todos modos lo mandé al chat de práctica, pero ya te vinculo, compañero. ¿Kelly te salió? Ya voy a mirar. Ani, no me sale, no sé por qué. Pues yo escribí 2 comentarios,